Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta clase vamos a estudiar la unidad número 5, el proceso contable, segunda etapa, la cuenta. Si ustedes tienen el programa de la materia a mano, verán que la unidad 5 tiene 4 puntos. Punto 1, la cuenta. Punto 2, clasificación de las cuentas. Punto 3, plan de cuentas. Y punto 4, manuales de cuenta. Es lo que vamos a estudiar en la unidad 5. Ustedes en la unidad anterior vieron la primera etapa del proceso contable, ¿recuerdan? La captación del dato. Vieron documentos comerciales. Bueno, en esta unidad comenzaremos el estudio de la segunda etapa del SIC, del Sistema de Información Contable, y esta segunda etapa se llama el proceso contable propiamente dicho. Y vamos a ver una de las herramientas de esta etapa. ¿Cuál será? La cuenta. Si bien la información de cada operación queda documentada en los comprobantes que ustedes estudiaron en la unidad anterior, el usuario necesita, además de la información que contienen esos comprobantes, en realidad necesita el valor de un conjunto de operaciones y saber las consecuencias que generaron en el patrimonio de la empresa. Para ello es necesario un soporte que permita almacenar toda la información de las operaciones que producen cambios cualitativos o cuantitativos en los componentes de la igualdad contable. Es decir, que necesitamos de que de las cuentas, la contabilidad se expresa a través de ellas, a través de las cuentas. Por eso muchos autores dicen que la cuenta es el lenguaje de la contabilidad. Y es así. Una cuenta, ¿qué es? Es una herramienta apta para estandarizar y o sistematizar los datos provistos al proceso contable a través de los diferentes comprobantes. Una cuenta es el soporte de almacenamiento de la información de idéntica naturaleza dentro del proceso contable, la que será utilizada cada vez que ese tipo de información sea capaz del proceso contable, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta mercaderías, ¿cuál es la información que almacena que sea de idéntica naturaleza? Información sobre qué. Y bueno, la cuenta mercaderías almacena la información sobre los bienes destinados a, no otra información. No puedo, por ejemplo, comprar un rodado y utilizar la cuenta mercaderías. ¿Sí? Puedo incluir ese concepto en esa cuenta porque no es de naturaleza similar. No es un bien que esté destinado a la venta habitual. ¿Sí? La cuenta tiene dos características básicas. Es el elemento formal de relación y su título o denominación debe ser representativo de los conceptos homogéneos preestablecidos que abarca. Ya veremos el tema del título, ¿sí? Pero podemos ir diciendo que tiene que ser representativo de lo que contiene la cuenta. Por ejemplo, la cuenta rodados, aún sin saber contabilidad, podemos inferir que esta cuenta incluye los vehículos, todo aquello que se desplaza mediante ruedas. ¿Por qué? Y porque el título es representativo. La cuenta, todas las cuentas, contienen datos. Estos datos están en cualitativos y en cuantitativos. Y los cualitativos pueden ser subjetivos u objetivos. Los datos cualitativos subjetivos se refieren a los datos de las personas, ¿sí? De las personas o entidades que interactúan con la organización.
y reflejan las relaciones o vínculos que surgen de dicha interacción. Se denomina materia subjetiva. En cambio, los datos cualitativos objetivos son los bienes, los objetos o las cosas, los derechos o las obligaciones vinculados al procesando. Y en este caso se denomina materia objetiva. Los datos cuantitativos es la cuantificación en unidad de medida moneda, que en nuestro caso es el peso, las variaciones que se producen en los componentes de la igualdad contable, ¿sí? Y se denomina materia valorativa. Esta materia valorativa refleja cuantitativamente los cambios en la materia objetiva y en la materia subjetiva, ¿sí? Son los números. Ya veremos un ejemplo de todos estos datos. Así como la cuenta tiene datos, ¿sí? La cuenta tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos de la cuenta? Su diseño gráfico, el título y bien, los datos cualitativos y los datos cuantitativos. El diseño gráfico es la forma de la cuenta. Depende del nivel de desagregación de los datos cualitativos y cuantitativos que se quieran anotar. Así, una cuenta es descriptiva cuando es predominante la parte cualitativa sobre la cuantitativa, ¿sí? Y una cuenta es tabulada cuando lo que predomina, ¿cuál es? La parte cuantitativa. ¿Qué más? La estructura del diseño dependerá de las múltiples combinaciones entre los datos cualitativos y cuantitativos. Estas combinaciones surgen de la necesidad de información que tiene la empresa. El diseño gráfico se compone de un conjunto de líneas horizontales llamados renglones, donde se asienta el título de la cuenta y los datos de la misma, y un conjunto de líneas verticales que conforman las columnas. Las columnas pueden ser una o varias, depende de los datos cuantitativos que se quieran anotar, ¿sí? Distintas formas y diseños, por ejemplo, cuentas con una columna valorativa, con 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Con múltiples columnas. Les dije que todo depende de la necesidad de información que tenga la empresa. Aquí tienen un ejemplo de un diseño de cuenta con 3 columnas valorativas, ¿sí? Las que están en amarillo son las 3 columnas valorativas. Por ejemplo, podría ser la cuenta mercaderías. En datos cualitativos podemos describir, por ejemplo, el comprobante que respalda la operación de compra, por ejemplo, o hacer referencia a cuentas que están relacionadas. Ya vamos a ir estudiando esto más adelante. Las columnas valorativas, que son las que están en amarillo, ahí van los importes, ¿sí? Los valores en pesos, donde dice movimientos al debe, movimientos al haber, y saldo también es un valor, ¿sí? También es una columna valorativa. El otro elemento de una cuenta es el título. Como mencioné anteriormente, el título debe ser lo suficientemente representativo de la naturaleza de los hechos económicos que la cuenta va a contener. Un título debe cumplir con las siguientes características. ¿Y cómo tiene que ser un título? El título de la cuenta debe ser comprensible, unívoco, identificable y coherente. Comprensible quiere decir que sea entendible, que se entienda. El título debe ser entendido tanto por los administradores y los usuarios internos como por el resto de los usuarios. Todos tienen que entender
que comprende esa cuenta a través del título. Tiene que ser unívoco, evitar que bajo un mismo título se puedan registrar operaciones diferentes, o al revés, que un mismo tipo de operación pueda registrarse en 2 o más cuentas con títulos parecidos. Identificable quiere decir de tal manera que permita que bajo un nombre simple y conciso la cuenta pueda ser ubicada rápidamente, con rapidez. Y coherente, o sea, tiene que haber coherencia, que entre el título y el contenido de la cuenta exista un vínculo adecuado, que el nombre debe ser lo más cercano a la naturaleza de la operación de que se trate. Esos son las características que tiene que tener el título de la cuenta. Otro elemento de la cuenta, los datos cualitativos, ¿sí? Que ya hablamos anteriormente. Bueno, es la descripción objetiva y subjetiva de una operación económico-financiera. ¿Qué comprende? Comprende el detalle o materia registrable, fecha de la transacción, identificante y su número, los sujetos intervinientes en el hecho económico. Como podrán ver, hay datos cualitativos o subjetivos, eso ya vimos. Con respecto a los datos cuantitativos o movimientos, es la anotación de los débitos y los créditos y la obtención de los saldos. ¿Cuáles son las registraciones o anotaciones que se realizan en una cuenta? Abrir una cuenta es comenzar el registro de acciones de una cuenta. Debitar una cuenta es anotar los datos cuantitativos en la columna de movimientos al debe. Esto ya vimos en una clase anterior. Acreditar una cuenta es anotar los datos cuantitativos en la columna de movimientos al haber. Obtener el saldo de una cuenta es calcular y registrar la diferencia entre ¿qué? Entre movimientos al debe y movimientos al haber. O bien por acumulación de movimientos en una misma columna. Si solamente hay movimientos al debe o solamente hay movimientos al haber. Y saldar una cuenta es cuando el saldo de una cuenta queda en cero. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Clasificación de las cuentas patrimoniales, de resultados, regularizadoras, de movimientos, de orden y otras clasificaciones, lo vamos a ver en el siguiente video. Por favor, como siempre, les pido que estudien, que vean la bibliografía y que hagan las consultas que correspondan en el foro. Hasta el próximo video.